Las manecillas del reloj avanzaban lentamente en la penumbra de mi habitación mientras dormía plácidamente. La noche era silenciosa, envuelta en una tranquilidad que solo la madrugada podía brindar. Sin embargo, algo me hizo despertar de golpe, y la paz de la noche se desvaneció al instante. Mis ojos se abrieron, y una figura oscura se alzaba al pie de mi cama. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el miedo se apoderó de mis pensamientos. La figura era una sombra, sin rasgos definidos, pero su presencia era innegable. Parecía estar observándome con una extraña calma. Traté de hablar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía estar pegado a la cama. Una sensación de impotencia se apoderó de mí mientras la figura continuaba su silente vigilancia. La habitación estaba oscura, pero había suficiente luz para ver la figura. Me estudió con detenimiento, y sus intenciones eran un enigma. No había malicia en su presencia, pero el simple hecho de su existencia me llenaba de una profunda incomodidad. Finalmente, reuní el valor suficiente para realizar un movimiento. Extendí la mano hacia el interruptor de la lámpara en la mesita de noche y encendí la luz. La habitación se iluminó de inmediato, y la figura desapareció como humo en el viento. Mi cuerpo recuperó su movilidad, y la sensación de opresión se desvaneció. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que había experimentado. ¿Fue una alucinación nocturna? ¿Un sueño lúcido? O tal vez, algo más allá de mi comprensión. Nunca lo sabría con certeza, pero la experiencia dejó una marca en mí, recordándome que la noche puede ocultar misterios que desafían la lógica y la razón. Cuando era niña, mi abuela me regaló una muñeca antigua, una reliquia de tiempos pasados que había pertenecido a su propia madre. La muñeca era hermosa, con cabello de porcelana y vestidos delicados, pero desde el momento en que llegó a mi vida, supe que había algo inusual en ella. La muñeca tenía una mirada inquietantemente realista en sus ojos de cristal. Durante el día, la dejaba en una repisa en mi habitación, pero por las noches, la guardaba en un viejo baúl en el armario. La razón era simple: por la noche, la muñeca parecía cobrar vida. Mis padres atribuían mis historias sobre la muñeca a una imaginación activa, pero yo sabía lo que veía. En medio de la noche, podía escuchar risas suaves y melodías de caja de música provenientes del armario. Cuando me acercaba, la muñeca estaba fuera de su baúl y de pie, mirándome con sus ojos inquietantes. La muñeca nunca hacía nada amenazante, pero su presencia me llenaba de una extraña inquietud. Me preguntaba si había algo en su interior, algún espíritu o energía que la animaba por la noche. Mi abuela solía decir que la muñeca tenía una historia misteriosa, pero nunca reveló más detalles. A medida que crecía, mis interacciones con la muñeca se volvieron menos frecuentes, y finalmente, la guardé en un rincón olvidado del desván. La vida siguió su curso, y la muñeca se convirtió en poco más que un recuerdo inquietante de mi infancia. Sin embargo, cuando mi abuela falleció, heredé su casa y todo lo que contenía, incluida la muñeca. La saqué del desván y la puse en un lugar destacado en el salón, en honor a mi abuela. Pero a medida que pasaban las semanas, comencé a notar que la muñeca se movía por la casa por sí sola. A veces, la encontraba en la sala de estar, sentada en una silla. Otras veces, la descubría en la cocina, como si estuviera mirando por la ventana. Mis amigos comenzaron a comentar que la muñeca parecía seguirlos con la mirada cuando venían a visitarme. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y recordé las noches en mi infancia cuando la muñeca cobraba vida en mi habitación. Decidí investigar la historia de la muñeca en profundidad, buscando respuestas sobre su origen y por qué parecía tener vida propia. Fue durante mi investigación que descubrí una vieja carta en el ático, escrita por mi bisabuela.
La carta hablaba de una antigua práctica de encantar muñecas en la familia, una tradición que se remontaba a generaciones atrás. Según la carta, las muñecas encantadas servían como guardianes de la familia, protegiendo a sus poseedores de los males del mundo. Sin embargo, también mencionaba un oscuro secreto. Para mantener el encanto, la muñeca debía ser pasada de generación en generación, y nunca debía ser olvidada o abandonada. Si se rompía esta cadena, el espíritu que habitaba en la muñeca quedaría libre y buscaría venganza. Me di cuenta de que había interrumpido la cadena al guardar la muñeca en el desván durante años. Temiendo las consecuencias, saqué la muñeca del salón y la coloqué en un lugar destacado en mi dormitorio. Desde entonces, la muñeca dejó de moverse por la casa, y la sensación de inquietud que había rodeado mi infancia se desvaneció. Aprendí una lección importante sobre el poder de las tradiciones familiares y la importancia de respetar las creencias de generaciones pasadas. La muñeca encantada, con su historia misteriosa, se convirtió en un recordatorio constante de que hay fuerzas en el mundo que no podemos entender por completo, y que a veces es mejor no desafiarlas. Hace años, heredé una antigua mansión de mi abuelo, una imponente construcción de la época victoriana que había permanecido desocupada durante décadas. La casa estaba llena de muebles antiguos y objetos curiosos, pero ninguno era tan intrigante como el espejo que colgaba en el pasillo del segundo piso. El espejo era una obra maestra tallada con detalles intrincados. Reflejaba una belleza sombría que contrastaba con la decadencia de la casa. Desde el momento en que lo vi, supe que había algo inusual en él, una sensación de malestar que se aferraba a mí. La primera noche que pasé en la mansión, decidí investigar el espejo. Me acerqué y me miré en él, pero lo que vi en el reflejo me dejó atónito. Mi rostro parecía envejecido y arrugado, como si los años hubieran pasado en un instante. Retrocedí asustado, y mi reflejo volvió a ser el de siempre. Esa noche, no pude dormir. Mis pensamientos se centraban en el misterioso espejo y en las historias que había oído sobre objetos poseídos. Decidí investigar la historia de la mansión y descubrí que mi bisabuelo había sido un ocultista que había estado obsesionado con prácticas esotéricas y objetos malditos. Convencido de que el espejo estaba relacionado con las actividades de mi bisabuelo, busqué libros antiguos y documentos en la biblioteca de la mansión. Encontré referencias a un antiguo ritual que involucraba el espejo y que supuestamente otorgaba poderes sobrenaturales a quien lo realizara. Decidí investigar más a fondo y encontré un diario oculto de mi bisabuelo. En él, describía cómo había llevado a cabo el ritual hace décadas, creyendo que obtendría conocimiento y riqueza infinitos. Pero en lugar de eso, el ritual había atraído una presencia oscura al espejo, una entidad que se alimentaba de la vida de quienes se miraban en él. A medida que leía, mi reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse y tomar una forma grotesca. La entidad dentro del espejo parecía cobrar vida, moviéndose con una malicia siniestra. Sabía que tenía que romper el vínculo entre el espejo y la entidad antes de que fuera demasiado tarde. Busqué una manera de revertir el ritual, siguiendo las instrucciones en el diario de mi bisabuelo. Llevé a cabo el proceso con determinación, esperando que funcionara. Cuando el último paso se completó, una explosión de energía surgió del espejo y la entidad fue desterrada de vuelta a donde pertenecía. El espejo quedó roto y sin vida, y mi reflejo volvió a la normalidad. Sabía que había enfrentado un mal ancestral y había triunfado, pero la experiencia me dejó con cicatrices en el alma. La mansión y el espejo maldito eran testigos silenciosos de las oscuras ambiciones de mi bisabuelo, y me recordaron que el poder de lo desconocido puede ser tanto seductor como destructivo. Desde entonces, la mansión permanece cerrada, un recordatorio sombrío de lo que una vez ocurrió en su interior. Si tienes tus propias historias de terror para compartir, déjalas abajo, nos encantaría escucharlas.
Si te ha gustado esta historia de terror y quieres escuchar más relatos espeluznantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni una sola historia. Dale like y nos vemos en el siguiente video.